digestivo. Cuestión es que Crisodexis se da una licencia más como para poder seguir, continuar, y es ahí donde se ve favorecido en cuanto a la competencia con respecto a las otras especies de seguir consumiendo área foliar o inclusive más protegido de esa incidencia lumínica, consumir las vainas que están dispuestas en forma columnar pegada al tallo y que no le afectaría justamente este proceso. ¿Me explico cuál es la importancia que tiene el conocer este detalle? Que no es menor, justamente por eso lo hago mención, porque en nuestra zona ocurre este tipo de cuestiones. El otro tema, importante a saber, que un adulto vive aproximadamente entre unos 10-15 días y pueden tener 3 generaciones. ¿Cuál es el tema de que un adulto del lepidóptero viva 5 días, 10 días, 15 días? ¿Tiene su importancia? Sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque la hembra, y fíjense la cantidad de huevos que coloca, entre 600 y 1200 huevos, cuando más longeva sea la hembra, más días de huevo va a colocar. Está colocando entre 40 y 60 huevos. Por lo tanto, nosotros podemos hacer nuestra diagramación y curva de tendencia poblacional en función de esta cuestión, de este parámetro. Y si estamos viendo, capturando a través del tema de trampa de luz, que también ahora vamos a ver, podemos tranquilamente diagramar cuándo va a ser nuestro pico de infectivo, del tema de eclosión, de postura, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que para un manejo de cultivo, plaga y ambiente tiene que ser perfectamente diagramado en este sentido, ¿sí? Porque si no tenemos que andar haciendo parche, corriendo para tratar de solucionar la problemática, cuando en realidad, cuando uno lo tiene todos estos datos, no necesariamente tiene que estar corriendo tras la plaga. Esa es la idea, por eso tienen que manejar como ingenieros agrónomos. Es decir, con todas las herramientas y las posibilidades de predecir de cuál va a ser la tendencia poblacional de una plaga. La otra cuestión de que la especie coloca los huevos en ambas caras. Esa es otra ventaja para esta especie. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los otros lepidópteros lo coloca en el en vez de la hoja. En cambio, esta lo coloca en ambas caras. La cuestión de que coloque cada 3 días, tenga, o sea, que como preferencia, y sobre todo el tema de fabáceas, que respetan la nervadura, yo quiero que vean el tema de consumo. El consumo del área foliar entre 800 y 200 centímetros. Imagínense, es un consumo muy importante, 200 centímetros por oruga, es muchísima masa verde que consumen justamente disminuyendo el daño indirecto por el tema de fotosíntesis y por otro lado, en el caso del daño directo de la vaina, una cuestión más que significativa. La otro detalle no menos importante es la ubicación que toma la oruga con respecto a la estructura de la planta. Fíjense, se ubican de la parte media al tercio superior. Sin embargo, esto es importante que ustedes sepan, que la especie tiene una migración hacia la parte superior durante las horas de crepuscular y a la noche. Esto hace que cuando ataque en forma conjunta con anticarsia, por ejemplo, nosotros en el recorrido diario notemos una diferencia muy sustancial en la cantidad de área foliar consumida de un día para el otro. ¿Por qué?
Porque si bien Anticarsia gematalis consume el área foliar, pero consume en todo lo que es el entorno de la planta, cuando ésta hace la migración o la dispersión en la estructura de la planta hacia la parte superior, consume lo que quedó o lo que dejó Anticarsia. Entonces imagínense cuál va a ser el aspecto que va a tener la planta al día siguiente si nosotros no tuvimos en cuenta que estaba también presente Chrysoberis. ¿Está? O sea, yo lo que le quiero ir demostrando, ir pintándole el paisaje de cómo va cambiando, por qué puede producirse un cambio. Entonces, de repente se sorprenden porque hay una defoliación tan brusca. Pero yo vine ayer y no estaba esto así. No estaba tan grave como para venir dentro de 2 o 3 días. Imagínense de un día para el otro. ¿Está? Entonces, es tan importante saber no solamente saber de que tenemos oruga, sino también saber qué orugas tenemos, de qué especie, porque normalmente aparecen un complejo de orugas. Y si nosotros metemos todo en la misma bolsa, como que es una sola cosa, imagínense el error que estamos cometiendo. Y recuerden que la sumatoria de pequeños errores genera un error muy importante, un error mayor, que muchas veces es muy difícil de poder corregirlo, ¿sí? Sobre todo en el tema de daños, recuerde que una vez que el daño está, ya no se puede volver para atrás. ¿Está? Entonces, y la otra cuestión que, bueno, empupan la hoja y por lo tanto podemos también rápidamente saber si está pasando en los últimos estadios larvales, que próximamente va a empupar y lo va a hacer inmediatamente ahí en la hoja. ¿Alguna pregunta al respecto? Profe, disculpe, ¿a qué familia pertenecen estas dos especies? Todas son noctuidades. Todavía no salimos de los noctudios. Ah, bien, gracias. ¿Sí? Bien. Ingeniero, una Entonces, la consulta. diferencia, ¿sí? Cuando dice que consume 200 centímetros por oruga, ¿es por día o en toda su vida? No, en su ciclo. En su ciclo, cada oruga puede llegar a consumir eso. Pero convenamos que él consume el 75-80% de su peso en los últimos 2 estadios. ¿Está? O sea que se concentraría el consumo en el quinto y sexto estadio larval. Perfecto, gracias, profe. Bien. La diferencia entre Rachi y Chrysodexis. Acá viene cómo diferenciarla una y otra en el tema. Y esto recuerden que yo le decía que hay un pictograma del doctor Fernando Navarro, donde hizo, yo creo que pensando justamente en nosotros, en los ingenieros agrónomos, como para darnos una herramienta de campo que bastante importante es tener este tipo de herramientas. Bueno, en el primer estadio larval aparecen placas torácicas. Placas torácicas no es otra cosa que lo tiene Rachiprusia, cosa que Pseudoprusia no lo tiene. Son como máculas de color blanquecina que aparecen justamente en la zona torácica. La otra cuestión, que sí también es más fácil de observar, que las microespinas son como pelos muy pequeñitos y que van como conformando un dibujo en la parte pleural, y eso lo tiene Rachiprusia. En cambio, Chrysodexis no lo tiene. Fíjense, bueno, por ahí yo le digo pseudoplusia porque, bueno, uno se acostumbró realmente al nombre de pseudoplusia, pero el nombre correcto es Chrysodexis. La otra cuestión es el tema de la relación del tamaño de la cabeza con respecto al cuerpo. Imagínense, fíjense,
una cabeza pequeña de Rachiplusia con respecto al eje del cuerpo. Mientras que en el caso de Chrysodexis mantiene más una hegemonía, prácticamente no tiene esa cuestión tan abrupta como lo tiene Rachiplusia entre lo que es la relación de la cabeza con respecto al resto del cuerpo del insecto. ¿Sí? La otra cuestión es que la pupa es lisa en Rachiplusia, mientras que Chrysodexis presentan con dibujo. Y el adulto, sí, notamos una diferencia, y esa yo quisiera que ustedes detecten cuál es la diferencia más notoria entre Chrysodexis y Rachiplusia, porque es muy, muy sencillo de observarlo. A ver si ustedes lo detectan sin que yo le diga. La mácula que tiene en el ala. ¿Puede ser la antena, profe? No, es mácula, es una mácula. A ver, dentro de la mácula, ¿cuál sería? A ver, acá En que en en Chrysodexis Rachiplusia. tiene dos maculitas blancas y en Ajá. Chrysodexis tiene una formita ahí, no, tipo apuntando con la flecha, pero no se ve que ese parece un más pequeño, digamos. Bueno, esa es justamente la diferencia. ¿Cómo se define esa diferencia? Es que en Rachiplusia presenta un solo ojal. ¿Le ven ahí? Yo lo estoy marcando con una flecha. Y luego se hace difusa con respecto y está ubicado en la parte media distal del ala anterior. ¿Sí? Ese es el posicionamiento que tienen y es la forma correcta que ustedes tienen que expresarse técnicamente cuando se les pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia de mácula que hay entre Rachiplusia y Chrysodexis? Bueno, Chrysodexis tiene dos ojales, ¿sí? Dos ojales. Un ojal acá y otro ojal. Ambos están ubicados en la parte media distal. Y usted también le va a llamar la atención que aparece un penacho, ¿sí? Bueno, esto es común en los plusines. Todos los plusines tienen un penacho justamente en lo que hace al mesotórax. Entonces, ese penacho todos los tienen, no hay problema, pero sí tenemos que diferenciar que Chrysodexis tiene dos ojales y Rachiplusia tiene un solo ojal y luego se hace difuso esa mácula. En lo que respecta al tema de vuelos, ambos, los adultos, y dijimos que en general esta gran familia que son los noctuideos, tienen una atracción muy particular por la acción de la luz. Es decir, la atracción física de la luz. Ellos tienen actividad crepuscular y por lo tanto se atrae en forma muy considerable hacia la luz. Esto hace que nosotros podamos utilizar trampa de luz en forma casera, comprada, la que ustedes quieran. Hay miles de modelos que hay que seguramente ya lo habrán mostrado en los prácticos, que sirven justamente para capturar este tipo de familias, poder hacer un recuento, poder establecer líneas de vuelo, poder determinar abundancia y predominancia de una u otra especie. Todo ese dato es fundamental y es muy importante. Y no solamente determinar, perdón, ¿alguna pregunta? ¿Cuándo te metiste la horita? Escucho entrecortado, no sé si alguien se abrió nomás el micrófono o quiere Disculpe, hacer profe, se me alguna abrió el pregunta. micrófono. Ah, bien. El tema es que también podemos establecer si las hembras están oviplenas o están vacías. ¿Qué importancia tendría saber si la hembra está oviplena o está vacía? A ver, le hago una pregunta a todo al auditorio.
¿Qué importancia tendría saber si la hembra está oviplena o está vacía? El daño posterior, en caso de que pongan los huevos. Exacto, yo voy a tener una proyección y una predicción, porque yo por ciclo biológico, yo sé que si la hembra está con huevo, cada 3 días me va a estar colocando entre 40 a 60 huevos. Y por lo tanto voy a tener, y si cada hembra me coloca 1000 huevos en promedio, entre 600 y 1200, pongámosle 1000 huevos, imagínense la proyección que puedo tener de población. Y de manera tal de saber y hacer la corroboración de campo que a partir de los 4 días está la postura, a los 4 días más la eclosión. Y por lo tanto voy a estar sabiendo que voy a tener larvas de L1 a partir del séptimo u octavo o décimo día. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Por qué me interesa saber eso? Para hacer proyecciones de cómo va a ir evolucionando la población de ese La insecto. población, exacto. Y yo no voy a tener que andar corriendo todos los días atrás de los lotes para saber cómo está evolucionando, porque yo ya tengo una proyección. Lo que voy a hacer es una corroboración de campo. Corroborar si lo que yo tengo en una diagramación de población, de qué especies va a ir apareciendo, y en qué volumen y qué cantidad, si efectivamente se está dando en esa forma. Porque si yo tengo una población de benéficos importante, probablemente no se esté reflejando esa proyección que yo estoy teniendo. ¿Está? Entonces ya no solamente voy a evaluar la población de plagas, sino también voy a estar evaluando la proyección de controladores o benéficos que pueda tener ese cultivo. Recuerden que ustedes van a ser evaluadores de ambiente y no solamente evaluadores de una plaga, ¿está? Sino que van a ver todo, no solamente la plaga. Bien, también responden excelente, muy bien, y gracias hoy en el mercado podemos tener acceso a cualquiera de las feromonas que se nos ocurra, de la plaga que quiera y en cualquier momento. Y podemos importar del país más lejano que se puedan imaginar, pueden tenerlo en el lote en no más de una semana a 10 días. Entonces, si uno ya tiene toda este tipo de herramienta, no tiene que recurrir inmediatamente solamente y como respaldo y único respaldo a un manejo de un principio activo. Que tenemos muchísimas herramientas como para que el manejo sea dentro de una trazabilidad y evitar justamente esos grandes disturbios ambientales que generamos cada vez que aplicamos un principio activo. Entonces, esa gran variación de viabilidad o de gran variabilidad que tenemos dentro de un cultivo, tenemos que tratar de seguir manteniendo esa gran variabilidad. Porque en lo que hace un principio activo es justamente hacer una selectividad, porque solamente vamos a estar seleccionando con las sucesivas utilización y veces del principio activo, vamos a estar seleccionando hacia la resistencia, y es lo que hay que tratar de evitar. ¿Alguna pregunta con respecto al tema de la feromona, cómo actúa? Bueno, eso lo ven en el práctico. La feromona es una atracción sexual, es un componente obtenido sintéticamente a partir del aislamiento de la especie, y luego se impregna en un blister que se coloca justamente en las trampas para atraer específicamente a los machos de la misma especie.
Esa es la acción que tiene la feromona, y que combinado feromona más fuente de luz, atraemos no solamente a machos y hembras, sino también a las hembras, es decir, machos y hembras. Por eso yo lo que le decía, evaluar si las hembras están oviplena o vacía, basta con hacer una disección del abdomen para saber si la guía de huevo está vacía o está con huevo. Nada más. Es muy sencillo, es una operación, una disección longitudinal a lo largo del urosoma, del abdomen, y a partir del cual uno puede observar la presencia de los huevos o no. ¿Alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, y si no, yo continúo como siempre. Profesor, una pregunta. Sí, ¿Hay algún controlador biológico por decime. excelencia que se alimente de los huevos, algo de este insecto? Sí, hay varios. Tenés el caso de los tricogramátidos. Tricogramátidos son, ustedes los van a tener más, ahí le va a hacer más ruido, realmente unas 200 especies de tricograma. Nosotros tenemos en forma nativa unas 80 especies de tricograma en forma natural, que son controladores de huevos. Después tenés micromenópteros, tenés de grupos afítides, y hay, bueno, infinidad de predadores que muchos de ellos son controladores naturales. Cuando hablamos de controlador, siempre hay uno que es un premio, pero en este caso es conveniente mantener eh, no solamente uno, sino tener varios de la misma camiseta, es decir, digamos que estén consumiendo no solamente huevos, sino también consuman larvas o parasiten larvas. Entonces, es más efectivo cuando tenemos un grupo importante a que cuando solamente nos recostamos en el control biológico en una sola especie. ¿Está tu pregunta? Sí, sí. Muchas gracias. Bien. Veríamos el que no hay más preguntas o hay alguna más que haya quedado. El tema de diafania. Bueno, a ver, vuelvo un poquito al tema de familia para que ustedes se ubiquen. ¿La ubicaron? Familia, viralidad. ¿Sí? Bueno, diafania es una especie que ataca a todas las cucurbitáceas, principalmente al tema de zapallos, pero cuando digo todos, también puede atacar a melón, sandía, etcétera, etcétera, etcétera. Ni hablar a coreanito, a osobuto, es decir, todo el tema de cucurbitáceos, todas están dentro del rango para ellas. Diafania es una especie que en el NEA aparece muy en forma temprana, lo que es el zapallo gris plomo, es el zapallo grande, grandote, ese de cáscara dura, y continúa luego con el zapallito de tronco, que se hace más bien en la zona, en la época de arranca mayo, junio, en la que ustedes seguramente habrán hecho el ensayo de conversión de flores en fisiología para que en el invierno dé mayor cantidad de frutos, etcétera, etcétera. Bueno, continúa con esa especie, de manera tal de que Diafania no corta su disco y la hace cada vez más peligrosa porque va haciendo una acumulación, de acuerdo al tener varias generaciones al año, porque varias especies de cultivo le viene bien, y como se va haciendo la sucesión para no tener que eh, dejar el mercado libre de estas especies, entonces va acumulando las distintas poblaciones
va quedando remanentes, de manera tal de que llegado el momento, por septiembre, cuando arranca primavera, tenemos poblaciones muy altas de esta especie. A tal punto que la podemos encontrar inclusive luz blanca, que es una fuente que atrae mucho a esta especie, encontrarla justamente en horas de la noche, en esas luces blancas, concentraciones de esta especie. Es una mariposa muy atractiva porque presenta prácticamente, esto es un blanco casi transparente, con este borde bien oscuro y lo hace bien notoria a esta mariposa. La oruga sí pasa más bien desapercibida porque tiene una coloración verde muy tenue, que muchas veces se confunde con el color de la hoja de las cucurbitáceas, y sobre todo que se predispone en vez de la hoja, consume desde abajo y muchas veces no las vemos. Cuando el consumo del área foliar deja de ser tan apetecible, puede ingresar al tallo, como lo está haciendo esa oruga que está ahí. ¿Alcanzan a ver acá? Y genera lo que sería la podredumbre, porque ingresan hongos y bacterias, sobre todo el tema de Erwinia es una bacteria que termina de descomponer todo el tema de guías y lógicamente matando la planta. Fíjense, esta planta prácticamente va a dejar de producir porque en principio consumieron el área foliar, luego ingresaron al tallo, termina descomponiendo el complejo de hongos y bacterias y fuiste al piste porque no queda más tu planta. Entonces, fíjense la gravedad que tiene el tema en la producción de cucurbitácea, esta especie que luego que ingresó al tallo ya prácticamente es imposible realizar ninguna medida de control, ninguna estrategia de manejo, porque evidentemente ya se nos fue la mano. ¿Está? Ahí está el tema de manejo, siempre dándole algunas cuestiones importantes desde el punto de vista de estrategia de bajo impacto. La rotación es fundamental. Si sabemos que todas las cucurbitáceas son susceptibles a ser atacadas por esta especie, lógicamente no vamos a poner otra cucurbitácea dentro de la rotación. La destrucción temprana de todo lo que es los desechos de cosecha es fundamental que no queden, justamente para no tener plantas guachas, como normalmente se las denominan en el campo, justamente para evitar que sea un puente entre un cultivo y el otro. Es decir, que la eliminación del rastrojo sea efectivo para evitar justamente y que provocar un corte en las distintas generaciones. El control biológico anda muy bien con el tema del BT, el Bacillus thuringiensis. También se utiliza un nemátodo que es este Nema Carpocapsae, que se consigue en el mercado y anda muy bien en el control de esta especie. De todos modos, este nemátodo es también ahí en forma natural, los suelos tienen muchas veces este nemátodo y hacen un control natural que en algunos suelos es bastante interesante. Bien, vamos a entrar a otro grupo no menos importante, que es el caso de los papilios. El caso de Papiliostratus antiades es una mariposa muy bien vista, muy conocida, muy vistosa, y seguramente lo habrán visto más de una vez. Esa mariposa negra y amarilla que está volando muy grandota, y en las cajas de ustedes entomológicas siempre vienen estas. Papiliostratus antiades, llamado el perrito de los naranjos,
porque justamente la larva muchas veces simula ser como un excremento de pájaro, es esta la larva, y nosotros hay varias especies, pero estas dos seguro la tenemos, Papiliostoa toantiade y Papiliostoa brasiliensis, que la diferencia es muy fácil de detectar morfológicamente, porque cuando lo miramos del embés de las alas posteriores, ambas tienen lo que se llama una colilla, un extremo apical del ala posterior, pero la diferencia en la brasiliensis se debe a que tiene una coloración anaranjada, cosa que no lo tiene Papiliostoa toantiada. Solamente tiene esa coloración la brasiliensis. Ambas especies, estas son defoliadoras, consumen, ahí fíjense cómo está consumiendo un área foliar, son mariposas, orugas con 5 estadios larvarios, de los cuales son muy importantes la cantidad de consumo de área foliar que tiene, y la pupa es muy mimetizada. Imagínense que esto parecería no solamente un excremento, sino más bien un resto vegetal, un palito que está adherido a una hoja o está adherido a un tallo o una rama. Y entonces también es bastante mimetizada en lo que hace a la estructura de un árbol de citros. Consume todas las rutáceas, todas. No hay diferenciación y tampoco dejan, rara vez deja algunas partes o nervaduras sin consumir. El tema de Manduca secta papus, esta es una especie que la vamos a encontrar en solanáceas, en tabaco. Es una oruga, a ver si tengo, no. Es una oruga que tiene una protuberancia en el último extremo, en la parte dorsal del abdomen, y que tiene una coloración rojiza, y es sobre todo para alertar justamente a los controladores naturales, como que tiene veneno, digamos. Y en realidad no tiene nada, pero sí le sirve para ahuyentar, justamente a evitar que las aves, sobre todo, la consuman. Es como un aviso de peligro. Consume importante área foliar. Ustedes saben que el tabaco, en Nicotiana tabacum, lo que se hace es la hoja, se produce justamente para la hoja, la parte producible y comercializable es la hoja, y si tenemos hoja comida por estas especies, imagínense el valor comercial prácticamente cero. Así que bueno, hay que preservar que estas especies no consuman justamente la hoja. Colealesbia es una especie que a todos los que viajan en primavera, verano hacia el sur, Santa Fe, Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, esto van a encontrar toneladas en los radiadores, porque justamente son especies consume los alfalfares, y no solamente las alfalfas, sino todas las leguminosas, Lotus corniculatus, Melilotus, etcétera, etcétera. Y en la zona de pasturas de leguminosas es muy común encontrarlas a esta especie. Esto parecería ser que son dos especies distintas, sin embargo hay un dimorfismo sexual. Este es el macho, que es más pequeñito y de coloración anaranjada, y esta es la hembra, que es más grande y de coloración amarilla. Ambas tienen una mácula en la parte media distal del ala anterior, que es un círculo, una puntuación negra, característica de Colealesbia. Esta es una oruga que, si bien consume, es una oruga de coloración verde con rayas longitudinales de color blanca,
dispuestos en la parte dorsal y pleural. Normalmente se la utilizan en los ensayos para verificar los distintos principios activos, porque son orugas muy sensibles y por lo tanto se la utilizan, y aparte es muy fácil de criarla. Entonces es muy común utilizar orugas de Collia lesbia en los ensayos de control de distintos principios activos, sobre todo de productos de inhalación o también de ingestión. Bueno, el tema de lo que hace a estrategia de estas especies, el monitoreo es fundamental. Y cuando hablamos de monitoreo es hacer una revisión y recuento a través de control con trampas, y la utilización de productos biológicos tienen un efecto muy importante, sobre todo en la población de benéficos, de controladores naturales, que normalmente están conformando la fauna dentro del cultivo. Llámese Calosoma argentinensis, llámese Crisopa, llámese todo el complejo de coccinélidos, de vaquitas, que normalmente están presentes consumiendo en forma errática los distintos tipos de plagas, pero que al no tener especificidad colaboran dentro del manejo de control. Esta es una oruga llamada justamente oruga infernal, porque seguramente el aspecto es como que tiene una repulsión, ¿sí? A ver cuál sería el tema del efecto de repulsión que tiene Citheronia brisotti en su estado larval. ¿Qué es lo que observan ustedes? Que la larva tiene como caracteres desafiante o un carácter repulsivo que podríamos decir que presenta la larva. Esos apéndices Son justamente, presentan tanto en el tórax como en la extremidad abdominal, justamente como si fueran pelos urticantes, y en realidad no tienen ninguna acción urticante, pero sí esa variación de coloración hacen como que una alerta, provocan una alerta tanto a sus controladores como a aquel que lo quiera tocar. Imagínense si una larva genera una acción de esta, imagínense cientos de larvas juntitas y además desplazándose en masa con esa característica. ¿Cuál sería la expresión de ustedes ante esa acción cuando se encuentren con la oruga infernal o Citheronia brisotti? ¿Cuál sería la expresión de ustedes? ¿Qué dirían ustedes si encuentran, qué sé yo, 50 orugas de estas todas juntitas y desplazándose juntas consumiendo área foliar? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué es la expresión del productor? Por eso yo quiero saber si ustedes opinan lo mismo o no. Sí, bueno, no te va a servir mucho porque es un estado inmaduro, pero ¿cuál sería el efecto? ¿Cuál sería la expresión tuya ante ese escenario de orugas que están marchando todas juntas y con ese aspecto?
Claro, pero vos dirías que cuál sería, si vos tenés un cultivo y te encontrás con eso, ¿qué dirías? No, que no te va a dar nada, como que te va a destrozar el cultivo, que no te generaría una alerta y saldría a hacer cualquier cosa como para bajarla a la oruga. Bueno, ese es el tema. Es una acción compicua de la cual el productor se desespera y en realidad no, lo que hace es marchar todas juntas, andan todas juntitas, tienen ese aspecto, no le favorece la estética y bueno, provoca justamente ese tipo de reacción. Pero en realidad no, no es tan así como, por eso la llaman oruga infernal, como que va a generar un estrago, pero no, no es tan así. ¿Sí? De todos modos, consume área foliar, es una consumidora y va consumiendo a su paso, pero normalmente no es tan significativo dependiendo de la masa de oruga que estamos hablando. Ese es un adulto. El adulto presenta máculas a manera casi como de ventana dentro del ala anterior, no así en el ala posterior donde presenta una variación de coloración del ocre entre lo que es la tonalidad de claras a oscuras. Estas dos especies, supongo, me imagino, lo deben haber visto, lo deben tener reconocido, porque son especies que están en la zona y muy asiduamente en todo lo que es del NEA, siempre están presentes, así que en algún momento se habrán cruzado con alguna de estas. Sobre todo esta, que es Pseudosarvia foenicícola, es la conocida como oruga de las palmeras, y es una especie en la cual los pindó, al igual que otras tantas palmeras, no se salvan, justamente en aparecer esas hojas prácticamente donde quedan hilachas, porque toda la lámina foliar ha consumido justamente las orugas de esta especie. Aparecen en primavera, siguen todo el verano y duran casi hasta el otoño, suelen estar presentes en nuestra zona. Perropuje pelota es una oruga muy bonita, es muy común encontrarlo en guayabo, más bonita todavía la oruga, porque la oruga es de color negro y amarillo, con anillos concéntricos, eh, intercalando el amarillo y el negro, y por lo tanto la hace una oruga muy bonita y muy fáciles de identificar de cuando estamos hablando de esta especie. Si bien ataca al guayabo, también puede atacar a otras especies, inclusive especies ornamentales, puede consumir las orugas de esta especie. El adulto es muy fácil de reconocer porque presentan en la cabeza y el extremo de anal de la cola del adulto es de coloración, presentan pelos rojizos que lo hacen muy distinguible y las alas, tanto anterior como posterior, tienen una coloración tornasolada. Recuerden que se debe justamente a los colores estructurales, que es de coloración azul, y depende del ángulo que uno lo ve negro o lo ve azul. Es justamente por el color estructural que presentan las escamas. El borde del extremo del ala anterior y posterior es de coloración, presentan pelos o escamas amarillas, que son también muy fáciles de reconocer justamente en ambas alas, tanto anterior como posterior. Se posan, tienen vuelos cortos, se posan muy asiduamente en las distintas especies vegetales y inmediatamente cuando se posan depositan los huevos. Es una especie que en pocos días vive entre 4 o 5 días
y en esos días deposita la totalidad de huevos que coloca entre 80 y 100 huevos, 120 huevos. ¿Sí? Cada hembra coloca esa cantidad. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? Esa es la bibliografía que les recomendamos para el tema. Y bueno, de las cuales yo resaltaría el caso de Margaretis y el caso de Costa Lima. Son los 12 libros que en el caso de Lepidopteros tiene al igual que Betancourt, en el caso de Lepidopteros hace una descripción de lo que es la biología de las especies muy, muy detallada de cada una de ellas. ¿Alguna pregunta con respecto al tema? Porque ya la clase siguiente vamos a pasar a otro tema. Bueno, si no hay preguntas, ¿sí? Bueno, si no hay preguntas, solo resta desearles un buen fin de semana y feliz día de ustedes también, porque algunos de ustedes seguramente trabajan. Así que pasen un excelente fin de semana. Gracias.